Si ustedes recuerdan entonces, estábamos pendientes con algunas cosas de la clase 2, entonces vamos a continuar con eso. Voy a abrir la presentación y voy a la presentación, pero me falta admitir, ahí viene llegando otra persona más. Ya, entonces, como mencionaba, estábamos pendientes con el tema de raíces, básicamente porque potencia ya habíamos comentado algo. Yo abrí de nuevo la presentación de la clase 2 y vamos a terminarla hoy día. Bien, entonces, esto me lo voy a saltar porque fue lo de potencias, que como dije ya lo comentamos anteriormente. Me quedó pegado todo el... Espérenme un pichito, porque... ¿Parece que sí? ¿No? Tengo que cerrar el PDF y volverlo a abrir porque se tengo. Tengo que hacer esa cosa de eliminar archivos y de limpiar el computador, creo yo, porque toda la semana he estado media lentita con mis PDF. Pero solo con los PDF, ¿eh? Bien raro. Todos mis PDF andan enteros lentos. Yo ahora sí lo abrí de nuevo. Y voy a compartir entonces la pizarra con esta, que era la clase 2. ¿Sí? Eh, entre paréntesis, eh, ayer nos reunimos con los ayudantes y me reuní yo con los ayudantes y estuvimos conversando harto rato sobre el tema de las ayudantías que, como comentábamos el otro día, comienzan la próxima semana. ¿Ya? Es un tema importante. Ya, me estoy saltando las propiedades de las potencias porque, como dijimos, ya las vimos, hicimos un ejercicio, ¿cierto? Y hicimos el otro, sí, lo hicimos y aquí quedamos. Entonces ahora vamos a hablar de las raíces. Ahora, Profesora, dígame. ¿hoy día va a haber taller o también empieza la próxima semana? También empiezan la próxima semana. Sí. A todo esto, otra cosa que no es tan importante, pero igual lo quería comentar. eh, esta semana me llegó un mail del Departamento de Matemática donde se unifican, creo que se los había comentado, se unifican los formatos para guías, talleres y ayudantías. Y yo ya tenía en el aula eh, dos guías y dos guías y dos talleres. Entonces los tuve que cambiar, pero no los cambié, digamos, en el contexto o en los contenidos mismos de los archivos, ¿ya? Eso está tal cual. Lo que yo les cambié eso fue solamente el formato, ¿ya? Para que después todos tengan el mismo formato, ¿no? Eh, eso, ¿sí? Porque de repente, de hecho, si ustedes entran ahora al aula, sale el taller 1 de álgebra y el taller 1 de cálculo. Los pueden revisar, ¿sí? Están los ejercicios ahí. Eh, yo le puse, siempre voy a hacer lo mismo porque le pongo de fecha la semana. En este caso se llama semana del 12 al 16 de abril, ¿sí? Porque justamente hay un taller que va a ser de álgebra y otro de cálculo y ustedes van a ver con el profe qué día van a hacer álgebra y qué día van a hacer cálculo, ¿no? Por eso le pongo un título así como bien un poco ambiguo, de fecha en realidad. Ya, esos son comentarios como de formato nomás, pero no sé, no son tan importantes. Ya, entonces, vamos con las raíces. Entonces, aquí tenemos un tema, porque hablamos de un número A, un número real, y un número N, un número natural. Entonces vamos a definir, y este símbolo de la raíz enésima de A se define, ¿cierto?, como un número real. ¿Sí? Esa es la idea. Y acá también, eventualmente en un rato más, vamos a hablar de algunas condiciones. ¿Sí? Cuando yo digo entonces b elevado a n igual a a, entonces eso me dice a mí que mi número en b va a ser igual a la raíz enésima de a. Esa es la forma en que se lee. ¿Sí? Usualmente al número a se le llama radicando y al número n se le llama índice del radical. ¿Sí? Son como nombres clásicos que se les dan.
ejemplos de algunas raíces elementales. Y esto es interesante porque si bien en algunos ejercicios vamos a trabajar con distintos tipos de raíces, la verdad es que lo más común es que nos van a aparecer en los contextos que vamos a continuar trabajando, raíces cuadradas y raíces cúbicas. ¿Sí? Eso es lo más común que vamos a tener. Pero ve que viene llegando alguien, en la sala de espera. Ya. Entonces, veamos algunos ejemplos. ¿Sí? Raíz cuadrada, ¿cierto? Cuando no está el 2, obviamente nosotros lo leemos solamente como raíz cuadrada de 49 es 7, porque el 7 al cuadrado es igual a 49. Raíz cuadrada de 25 es 5, porque el 5 al cuadrado es 25. Cuando yo ya digo raíz cuadrada de 324, ¿cierto? Eso es 18, porque el 18 al cuadrado es igual a 324, ¿sí? No todas estas raíces, pues, obviamente no todas estas raíces van a ser números enteros. Si yo digo la raíz cuadrada de 2, sabemos que ese es un irracional. Creo que uno de los primeros irracionales, ¿cierto? Que se conocen, que se estudió, digamos, en la matemática. Con las raíces cúbicas, entonces, si yo digo raíz cúbica de 8, eso es igual a 2. ¿Por qué? Porque, de nuevo se me está quedando pegado. Ah, no. Porque 2 elevado a 3 es igual a 8. ¿Sí? Si yo digo raíz cúbica de 64, eso es igual a 4, porque 4 elevado a 3 es igual a 64. ¿Sí? Raíz cúbica de 216, eso es igual a 6, porque 6 elevado a 3 es igual a 216. Ya me adelanté. Estos ejemplos que di, se fijan, son todos perfectitos, todos con números que calzan así exactos. Como mencionaba, en otros casos vamos a tener irracionales y más todavía en algunos casos no vamos a poder hacer esos cálculos, ¿no? Y es justamente lo que vamos a comentar a continuación. Dice entonces lo siguiente, mira, la raíz cuadrada de un número negativo no está definida. Me quería especial énfasis quería hacer en esta expresión. Es muy común en matemáticas que nosotros usemos esta expresión, es decir, que algo no está definida o no está bien definida, versus decir que también podríamos decir en otro contexto, ¿cierto?, que un determinado un número o una expresión está bien definida. ¿Sí? Eso quiere decir que existe, ¿sí?, que es un número real. No, este es el chocolate, no es manjar. El manjar anda por ahí. Aquí llegó el manjar. Bájate porque tu hermano se pone serio. Ya, entonces, voy a volver en modo pantalla completa mejor. La raíz cuadrada de un número negativo, ¿cierto?, no está definida. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque yo no voy a poder encontrar, no existen en los números reales, ¿cierto?, ni tampoco en los irracionales y obviamente tampoco en un irracional. Por ejemplo, si yo digo raíz cuadrada de menos 4, ¿cierto? Eso no es un número real. Eso es un ejemplo de algo que no está definido. ¿Sí? Obviamente, la razón es que no puedo pensar en un número que al cuadrado me dé menos 4. Todas las raíces, todos los números al cuadrado, ¿cierto?, siempre me van a dar positivo. Es un tema también que vamos a empezar a comentar en la próxima clase, ¿cierto?, sobre el tema de desigualdades. Si yo digo x por x, ¿cierto?, eso es mayor o igual que 0, cualquiera que sea el x en R. Ya, entonces eso es algo que, como mencionaba, uno siempre tiene que tener mucha atención. Pero esto, esta regla, ¿cierto?, no es igual cuando hablamos de una raíz cúbica, ¿cierto? Ahí la situación es distinta. Si nosotros decimos, por ejemplo, la raíz cúbica de menos 8, eso va a ser menos 2, ¿cierto? Porque el menos 2 al cubo, ¿cierto?, es menos 8.
Ahí también usamos la regla del signo. Menos por menos me da menos, ¿cierto? Entonces, en realidad, lo que hay que poner atención es que cuando nosotros hablamos de raíces enésimas en términos generales, si ese n es un número par, voy a tener que tener mucho cuidado con respecto a si lo que está dentro, ¿cierto?, es positivo o negativo. Porque si es positivo está bien definido, si no es negativo no está bien definido. A diferencia de que si ese n es un número impar, no voy a tener ningún problema en calcular estas raíces, ¿no? Eso en términos generales. Ahora vamos a plantear algunas propiedades donde yo debería en realidad en cada una de estas propiedades ir estableciendo que estos números están bien definidos, ¿sí? La raíz enésima de A, ¿te fijan? Debería decir, mira, si el n es un número par, entonces el A es positivo. Si el n es un número impar, entonces el A puede ser un número real cualquiera. Yo no voy a entrar en hacer todas esas explicaciones porque al final de cuentas me voy a dilatar mucho en escribir esas condiciones, siendo que lo que más nos interesa centrarnos es en las propiedades. ¿No? No. Entonces, vamos con las propiedades. La raíz enésima de 0, obviamente que eso es 0. ¿Sí? La raíz enésima de 1 es 1. Y aquí viene entonces una propiedad interesante, cómo nosotros separamos las raíces enésimas cuando tenemos la misma raíz enésima, pero con distintos radicandos. ¿Sí? Que dentro de la raíz está una A o un B. Entonces la raíz enésima de A por la raíz enésima de B es igual a la raíz enésima de A por B. Lo mismo sucede si están dividiéndose, siempre y cuando aquí el B tiene que ser distinto de 0. Ahora, propiedad importante, si tengo el mismo radicando, pero tengo una raíz enésima de A por una raíz mésima de A, entonces esto va a quedar como la raíz enésima de m por n de el A, todo eso elevado a n más m. Voy a ir al chat, espérenme. Sí, esta PPT está en aula. ¿Eh? Dígame. Con eso de propiedad 5, el n más m se refiere al resultado de la raíz, ¿eso se le eleva? Sí. Ya. Sí. Después vamos a comentar de dónde viene esa regla enseguida. Algo más iba a comentar y de repente se me fue la onda, perdón. Yo creo que algo importante también en este contexto, iba a comentar sobre lo que yo les recomiendo para el fin de semana. ¿Sí? Yo les recomiendo este fin de semana dedicarse a estudiar muy intensamente, revisar todo lo que hemos hecho esta semana, ¿sí? Y más todavía empezar a mirar y leer al menos las presentaciones que vienen para la próxima semana. Esas ya están en el aula y las pueden ver. Yo igual hice en esta presentación un pequeño cambio que también es de formato, nada más. ¿Sí? Bruno, ¿quiere hacer un comentario? Dígame. Sí, dice eso porque vamos a tener algunas clases de control la próxima semana o para que estemos mejor preparados para la próxima clase. Sí, mira, en realidad, como comentaba el otro día, nosotros vamos a tener solamente 5 certámenes. Digo solamente, en realidad son hartos, son 5 certámenes hartos. Pero no vamos a tener ni controles en las clases ni nada. Lo que yo busco es motivarlos a ustedes a, tener una forma de trabajar. Entonces, por eso todo el tiempo les voy a estar diciendo eso. Lean lo que viene Ok. más adelante, lean lo que viene más adelante. Eso yo parezco disco rayado con la cuestión, lo digo a cada rato. La verdad es que cuando uno entra en esa dinámica de preparar una clase, yo sé que es difícil, a mí me costó mucho cuando yo era estudiante el hacerlo, me costó muchísimo, pero la perspectiva te cambia mucho, porque tú llegas a la clase con dudas. ¿Sí? Sí. Ese PPT, pero el Felipe me está preguntando algo sobre dónde están las PPT. Mira, voy a ir al aula. Mira, voy a ir al aula. En este momento, dígame, Cristel.
No, le iba a decir que, ¿cómo se llama? Que están en la unidad 2, los de cálculo, en presentaciones. Exactamente, muy bien, ¿viste? Justamente, unidad 1 y unidad 2 son los que estamos trabajando. Unidad 1 con la profe Marisol, unidad 2 conmigo. Entonces ahora estamos acá. Te fijas aquí, están presentaciones, en ese link están los clase a clase, estas presentaciones. Y en el otro link, que también lo quiero comentar porque para que lo revisen, está esto de las grabaciones. Aquí están las dos clases que ya hemos tenido y hoy día voy a subir la de hoy. Les comentaba hace un rato que me pifié y ayer en la tarde, el miércoles en la tarde, según yo había subido la clase y después me di cuenta que no, pues, que había... no le puse guardar. Y también están los documentos complementarios, ¿sí? Todo eso es una buena idea que lo revisen, ¿no? Tanto para la unidad 1 como la unidad 2. Ya. Vuelvo entonces a esto de las raíces, ¿sí? Entonces tengo distintas propiedades para este tema de las raíces y que vamos a usarlas ahora en un ejemplo. Ya. Como decía entonces, realiza las siguientes las operaciones indicadas y simplifica al máximo. Fíjense entonces que tengo paréntesis, raíz de 2 más raíz de 3 más raíz de 6, cierro el paréntesis por, nuevamente abro un paréntesis, raíz de 2 más raíz de 6. Voy a ir al chat. Sí, se llama clase 2 cálculo. Si ustedes se fijan en el cronograma, al lado de las fechas, a la primera columna tiene un número. Ese va a ser siempre el número que va a identificar el número de la clase. Ya no, perdón, me distraje, no seguí leyendo. Entonces tenía el otro paréntesis, que es raíz de 2 más raíz de 3 menos raíz de 6. Cierro el paréntesis, más 2 raíz de 6. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí hay varias formas de operar esto. Una de ellas es distribuir. Entonces empiezo a distribuir y a multiplicar término a término. Entonces voy raíz de 2 por raíz de 2, más raíz de 2 por raíz de 3, más raíz de 2 por raíz de 6, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Qué hacemos después? Bueno, empezamos a observar cómo se cancelan términos. Aquí yo no sé por qué me salió una raya aquí. Que voy al chat. Espérenme, ahí. Aquí me salió algo raro. Mira, vamos revisando. El raíz de 2 por el raíz de 2 me da 2, más raíz de 2 por raíz de 3, eso me da raíz de 6 en realidad. Hay algunos términos que se pueden cancelar. Insisto que no sé por qué me salió esa cosa rayada y no me acordaba de eso. Ay, perdón. Tengo... te voy a ir a la pizarra mejor a resolver esto. Porque ahora me entró la duda de por qué me salió esa cosa ahí. Tengo entonces... raíz de 2 más raíz de 3 más raíz de 6. De nada, Alexander. Producto con raíz de 2 más raíz de 3 menos raíz de 6 y todo eso va sumado a 2 raíz de 6. Entonces, como decía, vamos a ir distribuyendo raíz de 2 con raíz de 2. Vamos a escribir todo con alto detalle. Más raíz de 2 con raíz de 6. Menos raíz de 2 con raíz de 6. Se viene este el tercero. Más raíz de 3
con raíz de 2, más raíz de 3 con raíz de 3, menos Profesora, raíz de 3. ¿Sí? se saltó el raíz de 2, raíz de 3. Puso raíz de 6 2 veces. ¿Qué? Al principio. Sí, yo voy a raíz de 2 con... Ah, tienes razón. Ahí es un 3. Este es un 3. Muchas gracias. No. Al revés, al Es revés. dos Al por revés, raíz al de revés, seis. al revés, No, al por revés. raíz de 3. Sí. Esto es 2 y 3. Sí, porque estoy distribuyendo raíz de 2, raíz de 3. Eso. Y después raíz de 2, raíz de 6. Después tengo raíz de 3, raíz de 2. Raíz de 3, raíz de 3. Raíz de 3, raíz de 6. Y el último sería más raíz de 6, raíz de 2. Más raíz de 3, perdón, raíz de 6. Bueno, lo mismo decir raíz de 6, raíz de 2, que decir raíz de 3, raíz de 6, pero lo voy a escribir ordenadito. Raíz de 6, raíz de 3. Tengo eso y el último sería menos raíz de 6, raíz de 6. ¿Estamos? Aquí, después tengo raíz de 3, raíz de 3. Sí, parece que estamos. Entonces ahora empiezo a observar. El primer término, el raíz de 2 por raíz de 2, obviamente que eso es 2, ¿cierto? Porque me quedaría raíz de 2 al cuadrado, ¿cierto? Voy a escribirlo de todas maneras. No. Después tengo raíz de 2 por raíz de 3, es lo mismo que decir raíz de 6. Ya. Menos el raíz de 2 por raíz de 6 es lo mismo que decir raíz de 12. Más. Nuevamente, raíz de 3 por raíz de 2 es lo mismo que decir raíz de 6. Más. Voy a volver a comentar la propiedad que estamos usando aquí, ¿cierto? Es cuando yo digo raíz enésima de A por raíz enésima de B. Eso es lo mismo que decir raíz enésima de A por B. ¿Sí? Es lo mismo. Ya. Después sigo entonces. Raíz de 3 por raíz de 3, como mencionaba, lo mismo que decir raíz de 3 al cuadrado, menos... después digo raíz de 3 por raíz de 6, lo mismo que decir raíz de 18, más raíz de 12, nuevamente, más raíz de 18, menos, y el último término sería raíz de 6 al cuadrado. Fíjense entonces lo que pasa. Tengo esa raíz de menos raíz de 12, se cancela con el más raíz de 12. Menos raíz de 18 se cancela con ese más raíz de 18. ¿Qué me va quedando al final? Me va quedando el raíz de 2 al cuadrado, que dijimos que vale 2. Tenía el raíz de 3. ¿Puedo cancelar el raíz de 6? No puedo cancelar. Pero mi amor, sube. No puedo cancelar el raíz de 6 porque es más raíz de 6 y más raíz de 6. Entonces eso los voy a sumar. Voy a tener el raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 2, más el raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 3, menos el raíz cuadrada... Voy al chat, voy al tiro. Puedo cancelar el raíz de 6 elevado a 2. Es que ese raíz de 6 elevado a 2 me da 6 al final. ¿Cierto? Y va a quedar más 2 raíz de 6. Claro, se cancela la raíz. Eso sí que, sí, se cancelan esa raíz. Entonces me queda 2 más 3 son 5, menos 1, menos 6, perdón, menos 1. Y eso me da entonces 2 raíz de 6, menos 1. Profe, Dígame. ¿nos faltó agregar el 2 raíz de 6 del inicio?
parece. Toda la razón, pues no le puse el 2, me comí ese, había un más 2 raíz de 6, entonces me va a quedar 4. Me va a quedar 4 raíz de 6 menos 1. Sí. Sí. Profe, tengo una duda. Dígame. Que en el raíz de 3 elevado a 2, ¿por qué le puso 6 si se puede cancelar la raíz con el 2 y dejar el 3? Espérame, me distraje, perdón. ¿En dónde? En raíz de 3 elevado a 2. Le puse 3, pues, porque ese 2 se cancela, digamos, Ah, esa raíz de 3, cuando yo digo sí. la raíz enésima, lo voy a escribir en otra hojita. Mira, aquí hay una propiedad que hay que tener harto cuidado con esta propiedad. Creo que está un poquito más adelante en la presentación, pero la vamos a comentar de inmediato. No, perdón, la tengo aquí en el PDF. Miren la hoja siguiente. Cuando yo digo la raíz enésima de un a elevado a p, eso también se puede escribir como a elevado a p partido por n. Entonces, justamente hay una relación entre lo que son potencias y raíces. Son en el fondo las raíces potencias con exponentes racionales. Ese es el tema. Por eso entonces, voy a ir a la pizarra ahora, cuando yo digo, en este caso, por ejemplo, digo, tenía acá una raíz de cuadrada de a al cuadrado, eso es lo mismo entonces que decir a elevado a 2 partido por 2. ¿Qué sería? Espérate, voy a poner el cuadrado, lo voy a poner afuera. Y eso sería entonces a. ¿Sí? Aquí hay que tener harto cuidado con esto porque en relación a qué es lo que es el número a, si es positivo o negativo. ¿Sí? Porque obviamente que si es negativo no estaría definido. ¿Sí? Esta misma propiedad que estaba comentando recién se verifica cuando está bien definida la expresión. ¿Me explico? Sí, gracias, profe. Ya. Porque mira, cuando yo digo a elevado a, voy a escribirlo en la pizarra. Mira, si yo escribiera y esto lo vamos a comentar justamente en el contexto de inecuaciones y en el contexto de ecuaciones también, ya un poco más adelante. Si yo digo x al cuadrado, ¿sí? Y todo eso le pongo una raíz cuadrada, ¿sí? Eso, y yo no sé qué es lo que es el x, y digo un x cualquiera, ¿cierto? Cualquier número real, ¿cierto? Eso no va a ser lo mismo que decir raíz cuadrada de x y con el cuadrado afuera. ¿Sí? ¿Por qué no va a ser lo mismo? Porque mira, si yo tengo raíz cuadrada y adentro de la raíz el x está al cuadrado, el x en realidad puede ser cualquier número real. Podría ser, por ejemplo, menos 1. Entonces, si yo dijera raíz cuadrada del menos 1 al cuadrado, adentro de la raíz, eso va a ser 1. En cambio, si digo raíz cuadrada de x y el cuadrado está afuera, aquí ya tengo algo que se llama restricción. Y el x solamente va a poder ser positivo o igual al 0. Pero no va a poder ser menos 1, por ejemplo. Porque justamente si yo escribo raíz cuadrada de menos 1, eso ya no es un número real. Ahí entramos, ¿cierto?, con los números complejos. ¿Sí? Ni siquiera puedo decir que es un irracional, porque no lo es. No es un número real. Y cae en otro mundo. Entonces ahí hay un tema bastante, diría yo, que hay que tener mucho cuidado ya cuando empezamos a trabajar con funciones y sobre todo cuando estemos trabajando ya con inecuaciones, donde con el tema de las raíces cuadradas versus si están exponentes, qué sé yo.
Eso. Entonces tengo otra pifia más, porque ¿se acuerdan que ayer miércoles estábamos comentando de este problema que tenía en esta PPT con respecto al, ¿cómo se llama? Con respecto había un ejercicio que estaba repetido. Yo dije, ya tengo una pifia, y ahora en la clase 2 tengo esta otra, pero esta pues sí que es más fea, así que lo voy a arreglar, y no sé por qué me pasan estas cosas hoy. Pero bueno, ya me pasó y ahora lo tengo que arreglar. Profe, Dígame. ¿le puedo hacer una consulta con el ejercicio que estaba haciendo? Sí, por Es supuesto. que se me cayó y no alcancé a ver. Con el que estaba haciendo de la suma con la bueno, la raíces. En la otra hoja. Ya. En el PDF. La otra hoja que estaba desarrollando en el ejercicio. Ah. Me quedé No, la bien. otra. Sí, me quedé bien complicado. Bueno, no sé, ¿sabes qué? Perdón, me distraje con esto de esta pifia porque sabes tú que yo ahora... Ahí en donde, ¿qué pasó con el 12, el 18, el 12 y el 68 que me salí? No. ¿Qué 68? Ah, aquí había un... ¿Cierto? Porque esto... Solamente... no entendí tu pregunta, definitivamente. Está el paréntesis raíz de 2 elevado a 2. Después está nada Sí, más abajo. Ya. sí. Ahí es donde empieza el 12. ¿Por qué se eliminó? Ahí. Ese menos raíz de 12 se elimina Eso. porque después, 4 términos más allá, tengo un más raíz de 12. Ya, sí. Ya. Tengo un menos raíz de 18 y ese se elimina con un más raíz de 18. Ah, no. Entonces que no es 18. Sí. Después tengo... Eso nomás. Claro, y tengo Ah, un entonces más eso era raíz de más. Sí, 6, más sí, raíz ahí de 6, está mi duda. más 2 raíz... eso me da 2 raíz de 6. Y yo me había equivocado y el 2 raíz de 6 que estaba afuera del paréntesis me lo había comido. Entonces lo puse al final. Y eso me da entonces los 4 raíz de 6. No sé que no había cachado porque me veía como un 68. Sí. No, está bien. Yo ahora me Sí, di cuenta. ya caché lo demás. Muy bien. Ya. Eso. Voy a volver al PDF. Y entonces vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Antes de eso, espérenme, déjame revisar, porque hay algo que me gustaría comentarlo. Aquí tengo que ver algunos ejemplos, ¿no? Esto. Vamos a saltar ese ejemplo que está ahí, que está resuelto, para que lo revisen ustedes. Y lo que me gustaría terminar hoy día es con el tema de racionalizar, ¿sí? Que yo no lo expliqué en estos PDF, pero creo que es importante de que ustedes lo revisen, ¿ya? ¿Qué significa racionalizar? Mira, acá hay un tema que es re interesante porque nosotros muchas veces en la universidad vamos a usar, acá en matemática, vamos a usar un pensamiento, una forma de analizar que es que está muy relacionado con esto de racionalizar. Usualmente a uno le dicen que si tengo un denominador donde tengo una raíz, eso está, por decirlo de alguna forma, prohibido, ¿no es así? Entonces, yo voy a explicar esto de racionalizar con un ejemplo, ¿ya?
Entonces, si yo tengo una fracción donde tengo en el numerador creo que voy a partir con un ejemplo más simple todavía, perdón. Si yo tengo una fracción, por ejemplo, que dice 2 dividido en raíz de 5, ¿sí? Nosotros vamos a decir que esta fracción no tiene una estructura que nos guste o que esté bien, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. No es que no esté bien definida, sino que se ve feo, típico. Entonces aplicamos esta idea de racionalizar, que significa que yo voy a multiplicar por 1. ¿Sí? Insisto con la idea de que más adelante, incluso en algunas eventuales pruebas, ¿cierto? Uno a veces igual deja la expresión sin racionalizar y en realidad nadie se espanta. ¿Sí? Pero lo que viene de fondo acá es este razonamiento y ese es el que nos interesa, ¿no? Entonces esta estrategia se llama multiplicar por 1. ¿Sí? También conocido, ¿cierto?, como un 1 conveniente, porque yo voy a multiplicar por algo, por una fracción, donde tenga el numerador y el denominador que sean exactamente iguales y que me permitan escribir el denominador de una forma que ya no sea un irracional. ¿Sí? En este caso, entonces, pensamos en lo mismo que habíamos comentado anteriormente. Si yo escribo raíz de 5 por raíz de 5, eso me va a dar raíz de 5 al cuadrado. Entonces, mi 1 va a ser justamente raíz de 5 partido por raíz de 5. Se fijan que no voy a usar, no puedo llegar y decir acá que multiplico por raíz de 5 o divido por raíz de 5, porque en realidad estaría alterando el número. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando racionalizamos? Lo primero es multiplicar por 1. Y después, ¿cierto?, por ese 1 que es conveniente. Después, entonces, multiplicamos fracciones, numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces, en este caso voy a tener 2 por raíz de 5, dividido por raíz de 5 por raíz de 5, me da raíz de 5 al cuadrado. ¿Sí? Y esto entonces finalmente me va a dar 2 raíz de 5 partido por 5. ¿Sí? Yo los invito a que tomen la calculadora. ¿Sí? Si usan la calculadora y escriben... El tema del uso de la calculadora no lo habíamos comentado en estos días. Nosotros en matemática no usamos la calculadora. ¿Sí? Si ustedes toman la calculadora, alguien si tiene en mano una calculadora que lo haga, ¿cuánto les da si toman 2 dividido en raíz de 5? Eso les va a dar un número irracional, ¿cierto? Tiene infinitos decimales y uno para escribirlo va a tener que truncarlo, va a tener que aproximarlo. Y con eso nosotros decimos que pierde información y ya el número no es perfecto. Da 2 raíz de 0,1944. 5 partido por 5. Claro. Y si ustedes toman... espérate. En mi caso, mi calculadora me indica las dos soluciones, que son el de la fracción, que es 2 por la raíz de 5 partido en 5, y el decimal, que es ya inexacto. ¿Te fijas? Entonces, aquí está, alguien lo calculó, gracias Emily. Si yo pongo 0.89, te fijas que no puedo escribir, de partida no puedo escribir infinitos decimales. Entonces, tendría que acortarlo. Y ya diría yo, por ejemplo, una aproximación con 2 decimales sería 0.89. Claro, alguien podría decirlo, incluso lo voy a aproximar como 0.9. O alguien incluso podría aproximarlo y decir, mira, lo voy a aproximar en 1. Y te fijas que ahí hay una diferencia que es pequeñita, pero es diferencia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros plantear? Y creo yo que esto es re importante que ustedes lo analicen, porque en física sí van a usar la calculadora, sí van a hacer aproximaciones, sí van a hablar de cifras significativas, van a hablar de error, etc. Y eso se debe a que la física es una ciencia aplicada. En cambio, la matemática no. La matemática es una ciencia abstracta. Por tanto, para nosotros, hacer esto de aproximar, te fijas, es imperfecto. ¿Sí? Nosotros nos quedamos con el
2 dividido en raíz de 5, o bien con la expresión racionalizada, 2 raíz de 5 partido por 5. ¿Sí? ¿Por qué decidí dividir por raíz de 5? Fue justamente porque quería esta técnica de racionalizar implica dejar libre el denominador de una raíz, siempre eso sí, manteniendo el mismo número. Por eso, no solamente divido por raíz de 5 el denominador, sino que el numerador también estoy multiplicando por raíz de 5. Usted fija que en el fondo esto es multiplicar por 1. Y nosotros sabemos que cualquier número multiplicado por 1, ¿cierto? Es ese mismo número. Profesora, Sí, dígame. hablando de eso, si yo tengo un número irracional que tiene decimales infinitos y obviamente yo no los quiero escribir todo, en el último decimal, ¿qué tengo que poner para dar a entender que sigue de manera Es que eso nosotros en matemática no lo vamos a hacer. Si estás pensando en física, tendría que preguntarle a los profes de física cómo lo van a hacer. Pero en matemática no se puede escribir todo, pues si sigue hasta el No, más allá. por eso en matemáticas no lo escribimos así. En matemáticas nunca vamos a usar la calculadora. Por eso cuando Lo pone terminamos como raíz de 2 nomás. queda como exactamente. Si tú estás haciendo un ejercicio donde está... me está acordando una talla, después. Si tú estás haciendo una operatoria, ¿cierto? Con expresiones algebraicas y que tienes que evaluar, qué sé yo, y tu resultado final fue 2 dividido en raíz de 5, bueno, racionalizas, te queda 2 raíz de 5 partido por 5 y chao, ese es el número y está perfecto y ahí terminó. ¿Sí? La talla que les iba a contar es en relación al número pi. En varias ocasiones nosotros hemos tenido, y me acuerdo de haber conversado con profes de matemática y todos espantados porque hubo un control o algo así en matemática y varios estudiantes, por decirte tú, era un ejercicio donde había que calcular, no sé, el perímetro de algo y había el número pi. Entonces el resultado final era, por decir tú que era, te daba 6 pi. 6 pi. Ese era el resultado. Y ahí terminaba el ejercicio. Y eso para nosotros en matemática era perfecto. Estaba listo, bueno. ¿Qué es lo que pasó? Que varios estudiantes aproximaron el pi y lo aproximaron a 3. Entonces dijeron, respuesta, 3 por 6, 18. Y nosotros, y la prueba es en matemática, entonces, claro, en matemática entonces no, todo malo. Y descontaron puntos. Yo desconté puntos también. Varios comentábamos eso, porque ¿cómo puede ser que le pongan 3? Y claro, tú después conversas con los estudiantes y te dicen, pero es que en física el profe dijo que usáramos el 3. O incluso algunos otros estudiantes aproximaron el pi con 3.1. ¿Te fijas? Pero eso fue porque lo hacían en física. Entonces, el razonamiento de física, y ese es el tema que es importante entender, es distinto del razonamiento en matemática porque tenemos orientaciones distintas. El año pasado, en el profe, ¿Mm? la profe Javier se enojó porque le pregunté cómo ocupaba pi. Sí, pues. Sí, sí me acuerdo. Si eso Incluso es profe, así. en el... Y incluso es más, diría yo, con respecto a esto, varias veces yo me acuerdo que hay profes de física que dicen que nos dan consejos nosotros en matemática y dicen, no, es que ustedes tendrían que hacer matemática aplicada. Y nosotros no, así, pero una pelea así como a muerte casi, porque dicen, no, imposible. Y la razón es que matemática no es una ciencia aplicada, matemática es una ciencia abstracta. Es abstracta. Entonces, la abstracción se desarrolla a través de la matemática y después ustedes obviamente la aplican en física y en otras disciplinas, pero esto es abstracto. Claro que igual sería bueno que de repente hiciéramos algunos problemas un poco más aplicados para que entender en cómo se aplican todas estas cosas, pero no podemos solamente hacer cosas aplicadas. Profe, incluso en el trabajo de física que teníamos que hacer ahora, de fisicación, en los grupos, antes de eso había una clase asincrónica, y ahí el profe enseñaba tal, y hacían unas aproximaciones muy re feas. Era, no sé, pues, 3,40 y algo, ya eso es 3. Y yo como que, ¿cómo eso va a ser 3? A mí la profe ahí me quema en la hoguera. Sí.
Bueno, sí, algo que deberían de comentar también tiene que ver en física con las aproximaciones con respecto también a los instrumentos que estás usando, porque se supone que de acuerdo al instrumento con el que tú estás midiendo, el grado de certeza con el que tienes que aproximar los decimales. Algo así me acuerdo yo que se hacía. Pero Profe, no ¿puedo sé. agregar algo? Dígame. Igual en ese caso, el tema de física, lo de ayer, se entiende que sea así porque estábamos hablando de una medición, tema del peso, ejemplo, cuando pesaron un perrito, así, y si tenéis 3,2, lo podía aproximar a 3. Claro. No es como que cambie. Ahora, otra cosa también importante, y que yo de hecho también la otra vez lo hice y me acordaba de los estudiantes, porque yo también quería hacer un arco con un plástico que tenía. Entonces era una media circunferencia. Entonces yo medí el ancho de la cuestión donde iba a poner mi arquito y tenía que calcular entonces la mitad del perímetro, de la circunferencia. Y pi, 3 nomás, ya, démosle. Y me da risa porque depende también de eso, de qué lo estáis aplicando. Sí. Bueno, voy a continuar. Vamos a ver otro ejemplo de racionalizar un poco más complejo ahora con, para terminar este último, porque aquí en la guía aparecen para que las personas que todavía que no se acuerdan de esto. Si tengo una fracción, raíz de 2 menos raíz de 5, en el taller de la próxima clase también van a ser de esto. Dividido en raíz de 2 más raíz de 5, también aquí voy a racionalizar. Pero te fijas que aquí no voy a poder decir, voy a multiplicar numerador y denominador por raíz de 5 nomás. Seguimos con la estrategia, ¿cierto?, de multiplicar por 1. Pero lo que voy a hacer es que tengo que usar un 1 conveniente. ¿Qué es lo que voy a pensar yo en usar? Mira, voy a escribir algo que lo voy a borrar al tiro. ¿Qué pasaría si yo multiplicara numerador y denominador por raíz de 2 más raíz de 5? ¿Me resultaría? ¿Sería una buena idea? No, no. Les dejo a ustedes que investiguen por qué no me resulta esto. Lo pueden hacer ustedes después. Profe, ¿no se va a cancelar la raíz? Claro, exactamente. El problema es porque no se va a cancelar la raíz. Pero si no me creen, y es bueno no ser tan crédulo, háganlo y se van a dar cuenta que no funciona. Lo que necesito usar es con el menos, que iría donde mismo, exactamente, que haría también una raíz en el denominador. En cambio, tengo que usar con el menos. Y eso me permite usar a mí este famoso producto notable que se llama, ¿te acuerdas cómo se llama? Suma por diferencia. Y entonces voy a escribir, ay, perdón, ven para acá. ¿Qué eres tan grande? Sube, vamos. Eso. En el numerador me quedaría raíz de 2 menos raíz de 5, todo eso al cuadrado, dividido en, espérame que voy al chat que sí. Y en el denominador me quedaría el raíz de 2 al cuadrado menos el raíz de 5 al cuadrado. Entonces, en el numerador tengo un cuadrado del binomio, entonces voy a desarrollar ese cuadrado. Uy, que me quedó chueca esta línea. Voy a tener entonces raíz de 2 al cuadrado, ¿cierto? Menos 2 veces el primero por el segundo, raíz de 2 por raíz de 5, más, raíz de 5 al cuadrado. Y en el denominador voy a tener raíz de 2 al cuadrado me da 2, menos raíz de 5 al cuadrado me da 5. Entonces, continúo con la fracción, en el numerador voy a tener el raíz de 2, ¿cierto? Al cuadrado es 2, menos 2 raíz de, voy a escribir 10, más 5. Y en el denominador tengo menos 3. Te fijas, eso en el numerador entonces me va a dar 2 más 5 son 7, iba a decir 10, nada que ver,
7 menos 2 raíz de 10. Dividido todo eso en menos 3. Eso se ve muy raro también. Eso es algo que tampoco acostumbramos de escribir con respecto a los números negativos en el denominador, ¿sí? Nosotros decimos que se ven extraños, que no... Hay varias formas de escribir este número, ¿cierto? Pero yo voy a dejar el signo menos afuera. Voy a decir menos entonces, paréntesis, 7 menos 2 raíz de 10, cierro el paréntesis, todo eso dividido por 3. ¿Estamos? Sí, profesora. Ya. Entonces, ¿estamos como listos? Creo yo. Yo, ¿Qué otra profe, vez? ¿se me podría repetir? ¿Me podría repetir, por favor? Sí. Voy entonces, te diga, cuando hablamos, en términos generales, cuando hablamos de racionalizar, nosotros lo que vamos a decir es que no queremos raíces en el denominador. Entonces, la operatoria que vamos a hacer siempre está relacionada con esta idea de multiplicar por un 1 conveniente, ¿sí? Espérate que tengo entre paréntesis una observación que me están haciendo. Si yo tengo en el denominador un menos 3, ¿sí? Yo saqué el menos afuera y ese menos me va a afectar a todo, ¿sí? No es que antes no me hubiese estado afectando, siempre me ha estado afectando, ¿sí? Eso, de hecho, esto mismo yo lo podría escribir de otra forma y podría escribir 2 raíz de 10 menos 7, todo eso dividido en 3. Y exactamente lo mismo. La invitación que yo les hago, si bien creo que, mira, yo creo que hice harto énfasis en esto de que la calculadora es nuestro peor enemigo, al menos en matemáticas, ¿sí? Pero aún así yo los invito a que tomen la calculadora en el celular, nada, y que empiezan a escribir estos valores que hemos estado calculando. O sea, de partida el que iniciamos, raíz de 2 menos raíz de 5, todo eso dividido por raíz de 2 más raíz de 5, y después comparen con los resultados que obtuvimos al final. Se van a dar cuenta que en realidad es el mismo número, pero que se escribe de una forma súper distinta, ¿sí? Pero es el mismo número, ¿no? Y ahí después guardan la calculadora y nunca más se acuerdan de ella, ¿sí? Entonces, como mencionaba, resumen, ¿por qué racionalizamos? ¿Sí? Sinceramente, detrás de este procedimiento de racionalizar hay algo que lo vamos a usar, ¿no? Este es un razonamiento que después vamos a usar cuando estemos calculando algunos límites, de hecho. Lo vamos a usar en algunas otras expresiones, en funciones, por ejemplo. Entonces, es algo que nos va a servir. Y ya después, entonces, lo vamos a usar con expresiones algebraicas, ¿no? Así que es algo importante de plantear. Por el momento solamente decimos, mira, usted necesita que no haya raíz. Ese es el objetivo, digamos, a corto plazo, ¿sí? Y por eso entonces usamos esta técnica que llamamos multiplicar por un 1 conveniente. Si yo solo tengo en el denominador una raíz cuadrada, multiplico por la misma raíz cuadrada. Si ya tengo en el denominador una expresión con raíces cuadradas, voy a pensar entonces en suma por diferencia. Ahora, el tema viene y eso se los dejo a ustedes como una pregunta, ¿qué pasaría si yo dijera que tengo 2 dividido por la raíz cúbica de 5, por ejemplo? ¿Qué tendría que hacer? O si tuviera... ¿Multiplicar por 1? Claro, seguimos multiplicando por un 1 conveniente, pero ¿cuál sería ese 1 conveniente? ¿Te fijas? ¿Qué La pasaría? Voy a misma raíz escribir... cuadrada, ¿no?
No, mira, si yo escribiera raíz cuadrada de raíz cúbica de 5 5. partido raíz cuadrada de 5, ¿qué es lo que voy a obtener? Mira, voy a Ah, no, tener pero con el al cubo. al cubo. Pongo raíz cúbica, ¿me sirve eso? Sí, porque No. se cancelan o no. No, O no sé. no, porque en este caso me quedaría, si te fijas, raíz cúbica de 5 por raíz cúbica de 5, en realidad se me va a quedar raíz cúbica de 5 al cuadrado. Ah. ¿Qué es lo que necesito entonces que tenga esto? ¿Me tiene que tener algo más? 1 elevado a 3. Ah, no. Sí. Casi, a 2. Porque ahí fíjate que yo voy a tener, y usando esta la propiedad que habíamos comentado hace un rato, voy a tener el primero, raíz cúbica de 5 sería 5 elevado a un tercio. Y el segundo sería raíz cúbica de 5 al cuadrado, sería 5 elevado a 2 tercios. Y eso sería entonces 5 elevado a 3 tercios, que es lo mismo que 5. Y ahí entonces me logro deshacer de la raíz en el denominador. Insisto con que la verdad, para ser sincera, más adelante no nos va a ser tan importante si dejo o no la raíz. En muchos resultados, de repente, cuando uno está calculando cosas, te queda 2 partidos por raíz de 3 y en realidad nadie se muere porque si está racionalizado o no esté racionalizado. Sinceramente, lo tengo que decir. Pero, insisto con la idea, de fondo aquí hay algo importante y es esta técnica de multiplicar por 1, que lo vamos a usar en distintos contextos después, y sobre todo con expresiones algebraicas y sobre todo ya con funciones. ¿No? Eso. Profe, Dígame. ¿me podría explicar el ejercicio anterior? Si no, no tengo mucho tiempo. Sí, sí. Pero primero comentar que ya se me fue la onda lo que iba a comentar. No, no importa. Espérame. El ejercicio anterior te refieres a este de que estaba el raíz Sí. de 2 más. Claro. El tema con este ejercicio es que lo que estamos usando acá es un producto notable. También estos tipos de ejercicios de racionalizar son buenos para mostrar cómo puedo usar esto de los productos notables. Entonces, yo tenía raíz de... Usualmente lo que hacemos es mirar el denominador. Y digo, tengo en el denominador raíz de 2 más raíz de 5. Entonces, en lo que voy a multiplicar por 1, escribo raíz de 2 menos raíz de 5. Mira, veamos con otro ejemplo mejor. Mira, ¿qué pasaría Ya. si yo dijera que tuviera 5 partido por raíz de 3 menos 1? Ya no tengo 2 raíces, sino que tengo una nomás. Entonces, de todas maneras, voy a racionalizar porque en el denominador tengo una raíz. ¿Por qué voy a racionalizar? Te digo que ahí viene un tema, porque mira, alguien podría decir, mira, podría hacerlo por el puro raíz de 3. ¿Me sirve eso? Con el elevado a 2, ¿no? No. Ya cuando tengo 2 términos con raíz cuadrada, lo que tengo que hacer es pensar en suma por diferencia. ¿Qué me dice suma? Voy a escribirlo acá, ¿qué es lo que es suma por diferencia? Cuando yo tengo a menos b, factor de a más b, eso sería entonces a cuadrado menos b cuadrado. Entonces tengo un raíz de 3 menos 1, entonces voy a escribir un raíz de 3 más 1. En el numerador, igual voy a quedar con una raíz, eso es algo que no puedo evitarlo, voy a tener 5 por el paréntesis, el factor, ¿cierto? Raíz de 3 más 1. Pero en el denominador voy a tener raíz de 3 por raíz de 3, es decir, raíz de 3 al cuadrado, ¿cierto? Menos 1 al cuadrado. Y eso va a ser entonces 5, en el numerador tengo el 5, factor de raíz de 3 más 1, dividido en raíz de 3 al cuadrado es 3, menos 1 al cuadrado, que es 1, me da entonces 3 menos 1, 2.
Sí, ahí entendí un poco más. ¿Sí? Mira, Me quedó un poco más claro. yo les recomiendo que, a ver, mira, la verdad es que en este archivo que yo les hice de expresiones algebraicas, no hay. Este tema no está desarrollado. No está desarrollado este tema. Pero hay hartos ejercicios propuestos aquí. En la guía me parece que también, en el taller, es decir, también lo van a trabajar en el taller, y también lo van a trabajar en la ayudantía, si no me equivoco. Ah, lo que no les había comentado, no sé si les comenté o no, perdón que se me da la onda de repente. No sé si les había comentado, les comenté que hicimos una reunión ayer con los ayudantes. Lo que no les comenté, y aquí voy con esto, es sobre, estoy compartiendo el aula, ¿sí? Para que ustedes observen que agregué una nueva pestañita. Se fijan que tengo, las pestañas se llama Información General, después unidad 1, 2, 3, 4, 5, están los links de las clases y está la pestañita de ayudantías. Ahí ya hay un archivo, ¿sí? Y ese va a ser el archivo que van a trabajar con el día martes en la ayudantía. Se demora. Ahí está. Entonces aquí dice realizar las siguientes operaciones. El problema 1. Después viene el problema 2, 3 y 4. ¿Sí? No puse nada sobre racionalizar en realidad. Pero insisto con la idea, en taller y en ayudantía, el objetivo de taller y ayudantía es que hagan más ejercicios de eso. Entonces, Bruno, ¿quieres hacer un comentario? Tengo dos preguntas. ¿La ayudantía va a mostrar materia avanzada o la misma materia, pero más profundizada? No, no, ninguna de las anteriores. Ni en taller, ni en ayudantía vamos a pasar materia. Lo que vamos Ya. a hacer en taller y en ayudantía son ejercicios. Sí. Y Y estos son los ejercicios, entre comillas, base, ¿sí? Es decir, lo que estoy mostrando en la pizarra. Estos ejercicios yo se los envié al ayudante, lo tienen, la idea es que se enfoquen en estos problemas. Ahora, el objetivo es que ustedes lleguen con los ejercicios resueltos, ¿sí? Entonces, lleguen con los ejercicios resueltos, o por lo menos que lleguen con ejercicios, digamos, que tengan alguna... si hay algún ejercicio que no han podido hacer, que tengan alguna duda, ¿sí? No es la idea de que ustedes lleguen a la ayudantía y que lleguen así como, vamos a ver qué es lo que es, recién ahí enchufándose. Yo sé, insisto, con que esto que estoy pidiendo es re difícil. Y lo más probable es que los primeros días no les va a resultar. Y después más adelante sí lo van a poder lograr, ¿ya? Los ayudantes van a llevar a cabo los ejercicios preparados, los van a resolver en la pizarra con ustedes. También van a llevar de repente algún otro ejercicio. Si ustedes les dicen, oye Luis, ¿sabes qué? Esto de racionalizar no lo entiendo. Entonces Luis le va a hacer unos ejercicios de racionalizar. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Me explico? Sí, Sí. profe. Ya, qué bueno. Te amo. Cargante. Eres muy cargante. Profe, Dígame. después no sigue otra clase, pues, ¿no? No, como que... Ah, porque ustedes dicen el taller. sí, No, el taller empieza la próxima semana. Los ya. talleres. Lo que comentábamos con los profes era que queríamos que se juntara una cantidad importante de materia como para que pudieran hacer ejercicio. Sí, mi perrito. Ya.
¿Vamos a quedar aquí entonces? Ok. Tienen un montón de material, de todas maneras yo encuentro que hay harto material que revisen porque en estas PPTs hay hartos ejercicios. Yo voy a corregir esta clase 2, no sé por qué me fijé tanto. Es como que lo dejé, me refiero a ese ejercicio que quedó ahí medio tuerto. Así como estaba como si lo hubiese, no sé qué me pasó. No sé si se me quedó, no lo terminé de escribir, si después lo borré, porque según yo lo tenía entero. No sé. Bueno. Ya. Ya, profe, gracias. Ya, chiquillos y chiquillas. Que tengan Ya, una profe, buena chao. tarde. Chao, profe. Vamos a terminar de Profe, grabar. profe. Profe. Chao. Gracias, profe. Chao. Gracias a ustedes.